para viajar lejos. Palabras, historias y mundos por descubrir. Columna de literatura con María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador desde Vergara 33 en estas mañanas de Marte con las columnas de literatura, y para eso tenemos a María García Marichal que nos está acompañando un martes más. Un martes más. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, audiencia. Como siempre, yo estoy feliz de estar en Radio Libertador y estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, el gusto que esté con nosotros, por supuesto, siempre lo voy a decir, lo voy a repetir hasta el cansancio de las vías de comunicación que son 091 99 12 10, más 598 si estás fuera del país, mandando tus mensajes, tanto por Telegram como por WhatsApp. ¿Querés presentar un libro? ¿Tenés un libro? ¿Querés que lo conozcamos? Mandanos un mensajito. Ya hemos tenido varios escritores que han estado por aquí. Van a venir más. Y van a venir más. Bueno, de hecho, después te tengo que contar sobre uno que quiero invitar. Muy bien. Así que, escríbanos y con mucho gusto nosotros vamos a estar comunicándonos con ustedes. Genial. Quieren mandar saludos, o quieren hacer una actividad. Acá estamos nosotros, esperándolos gustosos. Tenemos gente que ha iniciado talleres literarios con la columna, y a veces 2 por 3 se escriben para pedir algún consejo. Hermoso, y estamos acá a disposición siempre. Es realmente precioso. Bueno, pueden seguir las distintas columnas en YouTube, que están en versión de podcast, así que lo pueden encontrar ahí también en YouTube. Bueno, María, a ver, contame un poquito qué vamos a hacer hoy. Bueno, vos imaginate que vamos a llamar a esta columna Cuando la ciencia ficción se conjuga con la ecología. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Dune. Que seguramente muchos de nuestros oyentes y de quienes nos ven han visto algunas de las películas de Dune. Las primeras fueron muy lindas, yo las vi, me encantaron. Y bueno, investigué sobre Frank Herbert porque me pareció tan hermoso el mensaje del libro, tan interesante, y por esa razón titulamos a esta columna Cuando la ciencia ficción se conjuga con la ecología. Pero vamos a hablar del autor de Frank Herbert. Frank Herbert se llama Franklin Patrick Herbert Jr. El apócope era Frank. Porque para decirle Franklin. Franklin. Tenés al Frank, ¿viste? Claro, Frank. Nació el 8 de octubre de 1920 en Tacoma, en el estado de Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y falleció joven, el 11 de febrero de 1986. Tenía 65 años. Falleció en Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos. Era budista zen. Era un hombre que tenía un contacto con la naturaleza muy particular. Fue educado en la Universidad de Washington, en la North Salem High School hizo el liceo y en la Lincoln High School lo terminó. Fue escritor, novelista, fotógrafo, periodista, escritor de ciencia ficción y prosista. El área en la que más se destacó fue la ciencia ficción, porque Dune es el ejemplo más perfecto. Es un hombre muy particular. Bueno, obtuvo varios premios. Tenemos que declarar que fue premio Hugo a la mejor novela en el año 1966, premio Nebula también en ese año, premio Seyun a la mejor novela extranjera en 1974, el premio Apolo, que es a la ciencia ficción, en 1978. En 2000, póstumamente, por supuesto, el Prix Cosmos y el Science Fiction and Fantasy Hall of Fame en 2006. Bien. Franklin Patrick Herbert Jr. es famoso por su novela de 1965, Dune, y sus 5 secuelas. No se quedó con un solo libro. Escribió 5. Y no lo hizo exclusivamente por venta. Lo hizo porque la historia tenía que seguir. Cada uno de los libros de Dune tiene un tronco que es realmente interesantísimo de investigar. También escribió cuentos y fue periodista y fue crítico literario. Dice que sus críticas eran excelentes. Consultor ecológico y conferenciante. Y ahí vamos nosotros a entrar, vamos a hincarle el diente a Frank Herbert justamente por ese lado, porque todo lo que él escribió, todo lo que fotografió, toda la crítica que hizo, estaba siempre conectada con la ecología y con el cuidado del planeta.
La saga Dune, ambientada en un futuro lejano, far, far away, y teniendo este lugar durante milenios, explora temas que son muy complejos y que son muy actuales. La supervivencia de la especie humana a largo plazo, que es algo en lo que nosotros, antes de salir al aire, estábamos hablando de eso. La supervivencia de la especie a largo plazo, teniendo en cuenta los conflictos que hay actualmente en el mundo. La evolución humana, la ciencia y la ecología planetarias, la intersección entre lo que es la religión, la política, la economía y el poder. Decime si no es actualísimo. Es realmente de una actualidad sorprendente, ¿no? Y lo hace en un futuro, dentro de mucho tiempo, donde en ese futuro los viajes interestelares determinan que el humano se asentó en miles de planetas dentro de la galaxia. Dune es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos. Mira, interesante. Sin ningún lugar a duda. Ese dato lo encontré investigando. Mirá. Porque yo decía, tiene que ser, porque es muy conocida, se conoció a través de las películas, pero sí, es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos. Y estamos hablando de que Isaac Asimov fue un gran creador. Claro. La trilogía de la fundación de Isaac Asimov, de la que ya hablamos en el programa, y que los invito a buscarla porque es realmente interesante el programa, pero es interesante la novela de Isaac Asimov, sobre todo los dos primeros libros. Los dos primeros libros de la trilogía. Frank Herbert, que nació el 8 de octubre de 1920, era hijo de Frank Patrick Herbert Sr., o sea, tenían el mismo nombre, los mismos apellidos. Es muy de algunas familias estadounidenses eso. Los latinos también, ¿eh? Los latinos también. Los latinos también, sí. Tengo una familia que tiene... Todos José. No, es así. Me hace acordar a un sketch de Plop de hace muchos años, Josecita. Aileen McCarthy era su mamá. Era un entorno familiar muy pobre, por lo que él escapó del hogar en 1938 para vivir con una tía y un tío en Salem, Oregon. Cuando dice escapó del hogar, quiero aclarar que muchas veces eran cuestiones acordadas. El escapar del hogar es salir de una situación conflictiva por la pobreza, por la situación, digamos, de interrelaciones familiares, pero en este caso casi siempre hay un acuerdo con quien lo va a acoger, con quien lo va a recibir. Se matriculó en la escuela secundaria Salem High School, hoy en día se llama North Salem High School, y se graduó prácticamente enseguida. En 1939 mintió sobre la edad que tenía para conseguir un trabajo, era chiquito todavía, y consiguió un trabajo en el periódico Glendale Star. Herbert regresó a Salem en 1940 y trabajó después para el periódico Oregon Statesman. Hoy se llama Statesman Journal, o sea, son periódicos que siguen. Por eso hablo de los nombres que tienen hoy en día, porque de pronto los pueden buscar. En una variedad de puestos. Y ahí empezó como fotógrafo. Era un fotógrafo muy bueno, según tengo entendido. He visto algunas de las fotos de él y a mí realmente me resultan sumamente interesantes. Sirvió 6 meses como fotógrafo para la Sea de la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego tuvo que retirarse por problemas médicos. En esa época se casó en San Pedro, California, tuvo una hija en 1942 y el matrimonio duró poco. Después de la guerra lo marcó mucho y a veces eso generaba situaciones conflictivas, ¿no?, en la pareja. Herbert asistió a la Universidad de Washington y allí conoció a su segunda esposa, Beverly Ann Stewart, en una clase de escritura creativa. Eso fue en 1946. Eran los únicos estudiantes que habían escrito y habían vendido su trabajo. Lo demás, me imagino cómo los mirarían, ¿no? Escribieron y vendieron, no se puede creer. Eran aventuras, eran cuentos de aventuras para una revista, 2 revistas. Una era la Squire y otra era la Modern Romance. Bueno, ellos se casaron en Seattle, en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, en 1946, y tuvieron 2 hijos, Brian Patrick Herbert, que nació en Seattle, y Bruce Calvin Herbert, que murió muy joven. Bruce incluso fue fotógrafo profesional y activista por los derechos de los homosexuales. Es decir, fue una familia siempre comprometida con los derechos humanos, pero en el caso de Frank Herbert, fue principalmente, el compromiso de él fue con la naturaleza y con la unidad del humano con el planeta. En 1949 ellos se mudaron, Herbert y su esposa se mudaron para California a trabajar
en el Press Democrat de Santa Rosa. Y allí se hicieron muy amigos de los psicólogos Ralph e Irene Slattery, que introdujeron a Herbert en los trabajos de los pensadores que influirían muchísimo en su obra: Freud, Jaspers, Heidegger. Y también lo iniciaron de alguna manera en la filosofía del budismo zen. Es decir, estos dos matrimonios muy amigos hicieron como una especie de comunidad de pensamiento, en la que todos escribían, en la que todos discutían, en la que todos pensaban y manifestaban su pensamiento, e incluso lo publicaban en distintos periódicos o revistas. Herbert no se graduó de la universidad. No. Él quería estudiar lo que le interesaba, no lo que le proponía la universidad. Casi todos nuestros escritores han hecho eso, ¿no? Casi todos los que hemos visto. A muchos les pasa eso, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Para qué quiero estudiar matemáticas si voy a leer? ¿No dicen eso? Es verdad. ¿Para qué quiero geografía? Sí, bueno. No me hagas eso frente a la audiencia. ¿Nunca te lo dijeron eso? Por supuesto que me lo dijeron. Y yo allá esgrimía todos mis argumentos para que supieran que la geografía es fundamental, Carlos Martín. Haceme el favor. Entonces, bueno, ellos hicieron esa pequeña comunidad de lectores, de escritores, de investigadores. No completó el plan de estudios, regresó al periodismo y trabajó en el Seattle Star y en el Oregon Statesman. Y bueno, allí empezó a escribir. Empezó a escribir de una manera, digamos, ávidamente. Así como leía, escribía. Había estado leyendo todo lo que se le venía a las manos de ciencia ficción. Entonces, le interesó muchísimo eso. Le interesó, pero además le interesó cómo iba evolucionando nuestra humanidad como especie hacia el futuro desconocido, hacia el futuro del que habló H.G. Wells, del que habló Carl Sagan, o Robert Heinlein, Poul Anderson, Jack Vance, Isaac Asimov. Entonces, todo eso a él lo nutrió para imaginar un futuro en el cual la humanidad se hubiera desplegado por planetas habitables en la galaxia, hubiera generado una unidad política en el que la religión, la política, el poder, el comercio, y ahí me recuerda muchísimo a Isaac Asimov, tenían mucho que ver. Pero tiene sobre todo una fuerza notable su mensaje ecológico, su mensaje del cuidado del planeta. La primera historia de ciencia ficción de Herbert se llamó Looking for Something, buscando algo. Fue publicada en abril de 1952 en Statling Stories y luego editada mensualmente por Samuel Mainz, es decir, en capítulos. ¿No? Después de 3 historias más que aparecieron en Austin Science Fiction, en Amazon Stories, empezó su carrera como novelista. ¿Por qué? Porque en 1955 ya estaba publicando una novela que se llama Bajo Presión, Under Pressures, en la edición Astounding de noviembre de 1955, también publicada en capítulos y que después se publicó como libro, exactamente. Se publicó pero con otro título, The Dragon in the Sea, el dragón en el mar. La historia explora la cordura y la locura en torno a un submarino del siglo XXI y predijo conflictos mundiales sobre el consumo y la producción de petróleo. Era un profeta el hombre. Fue un éxito crítico, pero no tanto a nivel comercial. O sea, vendió poco, tampoco le importaba demasiado. Él con tal de... Era como María García Marichal, no sé si la conocí. Sí. Con tal de cubrir los gastos de la edición, no le importaba demasiado si vendía o no. Pero después se transformó en un gran vendedor de libros. Durante este tiempo, Herbert también trabajó como redactor de discursos para el senador republicano Guy Gordon. O sea, yo creí que cada político escribía su discurso, pero vos sabés que me llegó una decepción. Cada político con su librito, no. Tiene su escritor también. Caramba, qué cosa, qué decepción. Bueno, y hablando en serio, Herbert comenzó a investigar sobre Dune en 1959. Pudo dedicarse plenamente a su carrera de escritor porque su esposa volvió a trabajar a tiempo completo como escritora publicitaria para grandes almacenes y ella era el sostén de su familia. Estoy pensando en poner a Hugo a trabajar y dedicarme a escribir todo el tiempo. ¿Qué te parece? ¿No estaría bueno eso? Si él quiere, si él acepta. En este caso sí, estaban totalmente de acuerdo porque además él quería escribir sobre Dune. Y
¿qué pasó? Que hizo una investigación y fotografías sobre las dunas en una localidad que se llama Florence, en el estado de Oregon. Y Eran un problema. exactamente. Las dunas eran problemáticas. Y él empezó a inspirarse para escribir, ¿qué pasa si un planeta fuera así? ¿Qué sucedería si nos viéramos obligados a vivir en un planeta así, como en Florence? Y tú sabes una cosa, que allí fue como empezó con esta novela, que ahí sí le dio grandes réditos posteriormente, porque fue una novela profunda. No es una novela de aventuras, Dune, más allá de que existe la aventura, es una novela profundamente ecológica. E impactó mucho en el público. De allí que me imagino que su esposa estuviera también muy contenta, porque más allá de que ella trabajaba a tiempo completo, él estaba recibiendo regalías. Se suponía que tenía que hacer el artículo sobre las dunas de arena de Oregon, que vos, como muy bien decís, eran un problema, y se transformó en un área recreativa, pero había que cuidarlas porque avanzaban, como todo, el viento, principalmente en un estado como Oregon, en el que el viento, debido a las diferencias térmicas y de presión atmosférica, ¿querés que te explique cómo es eso? No, mejor no. La profesora de geografía, ¿vieron? Empieza a mover la arena y a desplazarla, entonces provocaban que centros poblados, áreas cultivadas, áreas de agua dulce, fueran, digamos, ganadas por la arena. Y allí, haciendo ese artículo, fue como escribió Dune, y que le llevó, digamos, esa inspiración y ese trabajo, porque para el escritor no solamente hay inspiración, hay un trabajo de investigación, a escribir la saga de Dune. Dune tardó 6 años de investigación y redacción en completarse, y fue mucho más extensa de lo que se suponía que era la ciencia ficción comercial de la época. Analog, renombrada y aún editada por John W. Campbell como Astounding, lo publicó en 2 partes que comprendían 8 entregas. Tengo que leer porque si no, no me acuerdo, porque es muy intenso. Dune World, Mundo de Dune, en diciembre de 1963, y Prophet of Dune, El Profeta de Dune, en 1965. Antes de ser editada, fue rechazada por casi 20 editores. Es verdad. ¿Sí? Sí. Y un editor... Suele pasar eso. Casi siempre. Le pasa a muchos. Le pasa a muchísimos. Me acuerdo de Harry Potter. Pero claro, J.K. Rowling. ¿Cuánto? Que nadie se la quería aceptar. ¿Cuánto? Lo que yo siempre digo, mi admiración para ella, porque los 3 primeros libros son hermosísimos. Y además yo siempre digo que J.K. Rowling tiene la virtud de haber hecho volver al libro al jovencito en los años 2000. Es verdad. Para mí eso tiene un valor enorme. Pero suele pasar a veces. Sí. Un editor que le devolvió el libro dijo, podría estar cometiendo el error de la década, pero se lo devolvió igual. Ya está, y cometió el error de la década. Sterling E. Lanier, editor de Clinton Book Company, conocida principalmente por sus manuales de reparación de automóviles, había leído las publicaciones periódicas de Dune en las revistas, y ofreció un adelanto de $7.500 más regalías futuras por los derechos de publicarla como un libro de tapa dura. Mira, un visionario. Escribía manuales para automóviles. Sí. Si habrá sido un visionario, imagínate. Sí. Herbert reescribió gran parte de su texto, Dune, y pronto fue un éxito, para felicidad de él, de su esposa, de su familia, y para felicidad de quienes lo leímos después. Porque antes de ver la película yo leí el libro. Quiero aclarar que, claro, yo no soy cinéfila, te lo decía cuando hablamos el otro día, no soy cinéfila. A mí me encanta el libro, pero la primera película de Dune, la que se filmó hace unos cuantos años atrás, a mí me encantó. Porque no las vi. No las viste, pero respeta profundamente el libro de Herbert. Ganó el premio Nebula, ya de entrada, a la mejor novela. Y compartió el premio Hugo, eso fue en el 65, en el 66 el premio Hugo con And Call Me Conrad, y Llámame Conrad, de Roger Zelazny, que es una novela que no he leído, me la han recomendado y voy a tratar de buscarla. Dune fue la primera gran novela ecológica de ciencia ficción. De ahí el título que le dimos a nuestra charla de hoy, Carlos. Sí, claro. Porque no es una novela simplemente por escribir una aventura. Es un compromiso con la vida planetaria y con la supervivencia de nuestra especie, la que tiene Herbert. Abarca multitud de temas.
interrelacionados, puntos de vista de múltiples personajes. Es un trabajo extremadamente maduro. No fue un éxito de ventas inmediato, fue un éxito de crítica inmediato. La venta tardó un poco, pero ya inmediatamente cubrió los gastos de edición, ¿eh? En 1968, Herbert había ganado $20,000, que en aquella época era Sí, mucho, por supuesto, mucho, muchísimo. mucho más de lo que generaba la mayoría de las novelas de ciencia ficción de la época. Y claro, no pudo estar trabajando a tiempo completo como escritor. En ese momento ya había retomado para poder mantener la familia y para poder seguir la fotografía y la crítica literaria. Pero la publicación de Dune le abrió tantas puertas que ya después aquellos que se las habían cerrado Sí. dijeron, lo invitaron a entrar. Fue escritor educativo del Seattle Post-Intelligencer desde el 69 al 72, o sea, profesor, ¿no?, de estudios generales y estudios interdisciplinarios, después en la Universidad de Washington, del estado de Washington, desde 1970 al 72. Trabajó en Vietnam y en Pakistán como consultor social y ecológico en el año 72 y en el 73 fue director fotógrafo del programa de televisión The Tillers. Él decía, no me preocupo por la inspiración ni nada de eso. Más tarde, volviendo y leyendo lo que he producido, no puedo detectar la diferencia entre lo que vino fácilmente y cuánto tuve que sentarme y decir, bueno, ahora es tiempo de escribir y ahora, de aquí en más, escribiré. Aquí la diferencia entre lo que es la inspiración, que no deja de existir, Claro, sí, sí. pero el trabajo del escritor, que le lleva años. El trabajo del escritor, el otro día lo comentábamos con Raquel Daroech, nuestra querida amiga y periodista, lleva tiempo. Porque hay que disciplinarse y sentarse a escribir. Claro. Y pensar y diagramar. Y este hombre escribió 5 libros que no tiene ninguna fisura, con una escritura espléndida, que son gratísimos de leer, pero que tienen un mensaje de compromiso con la naturaleza, con la vida y con nuestra especie, que es magnífico. A finales de 1972, Herbert se había retirado de la redacción de los periódicos y ya se había convertido en un escritor de ciencia ficción a tiempo completo. De los años 70 al 80, tuvo un gran éxito comercial como autor. Dividió su tiempo entre sus resistencias en Hawái y la península olímpica de Washington. Washington es en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, es bellísimo. Está cubierto de bosques, tiene lagos. Sí, tiene, mucho verde. o sea, mucho verde. Vivía en Hawái y en Washington. Pobrecito. Pasaba mal. Pobrecito. Su residencia en Port Townsend, en la península olímpica de Washington, estaba destinada a ser un proyecto de demostración ecológica. Es decir, él vivía, pero era un hombre que quería comprometerse con el reciclaje, la producción orgánica, el cuidado de los residuos, el uso del ambiente, la protección de los animales, el cuidado de las plantas. En Washington, donde hay tanto bosque y tanto verdor, sentía un contacto muy profundo con la naturaleza y eso lo hacía mucho más proclive a estas historias de un mundo futuro en el que, ¿qué pasaría si no existiera todo ese verde? ¿Qué pasaría si tuviéramos que vivir entre las dunas de Dune? Continuó su saga de Dune con Dune Messiah, el Mesías de Dune, Children of Dune, los hijos de Dune, God Emperor of Dune, Dios Emperador de Dune. Otros hitos fueron, diferentes escrituras que no tenían que ver con Dune, como Los Creadores de Dios, La Peste Blanca. Después escribió en colaboración con Bill Ransom El Incidente Jesús, El Efecto Lázaro, El Factor Ascensión, que fueron secuelas de Destination Void, o sea, Destino el Vacío. Él tenía mucho temor de que en definitiva desapareciéramos como especie. Bueno, fue un gran ecologista, tuvo éxitos importantes. Más allá de la fortuna, la tragedia lo ensombreció, perdió su hijo. Beverly, su esposa, se metió en una operación de cáncer, vivió 10 años más, pero vivió con la salud muy quebrantada. Durante este periodo fue un orador destacado en la convención de ciencia ficción Octagon 2, celebrada en el rancho Tropicana en Santa Rosa, California, que era donde iba Fox Mulder. Ahí iba Fox Mulder. Entonces quiero aclarar. De verdad. Quiero aclarar eso. Los archivos X para la gente que...
Para la gente que no sabe, Claro. estamos hablando Estamos de hablando de ciencia ficción. Por Vamos a supuesto. hablar de- También es ficción que iba a Fox Por Mulder, supuesto. pero a él le encantaba aparecer allí, que de pronto algunos de ellos, entre ellos, se prestaba este señor Frank Herbert para este tipo de cosas. Después publicó, después de la muerte de su esposa, y bueno, después de su propia muerte, se publicó en forma póstuma Herejes de Dune y Casa Capitular Dune. En 1983, esto es una perlita, la banda británica de heavy metal Iron Maiden, Iron Maiden, solicitó permiso al editor de Herbert para nombrar una canción en su álbum Peace of Mind, Dune. Pero se le dijo que el autor tenía un marcado desagrado por su estilo de música. Igual el tema existe. To Tame a Land. Hermoso. A mí me encanta. Bueno, quiero aclarar que Iron Maiden me encanta. En 1984 fue un año muy tumultuoso para él. Murió su esposa. Su carrera despegó con el lanzamiento de la versión cinematográfica. Esta fue la primera película que yo vi. Yo era muy jovencita, una niña prácticamente. De David Lynch. David Lynch fue el director. Es preciosa, en serio, la película. Yo tenía 24 años en esa época. A pesar de altas expectativas, la película obtuvo críticas pobres en Estados Unidos, pero en el exterior fue una pegada. Yo la vería otra vez. Yo veo poco, 2 veces una película, pero esta la vería de nuevo. Después de la muerte de Beverly se casó de nuevo con Teresa Shackford, pero allí publicó algunas cosas más, pero ya estaba bastante venido a menos, había sufrido mucho. El 11 de febrero de 1986 falleció con apenas 65 años. Ya era una época de longevidad importante, o sea que murió joven. Pero fue un modelo de lo que fue la interacción entre la ecología, la belleza de la literatura, porque es una literatura muy bella, la de Frank Herbert, después llevada al cine, pero como siempre yo les digo, yo los invito a leerlo. Por supuesto. Porque la lectura es algo muy íntimo y muy especial. Fíjate la dedicatoria de Dune, el primer libro. A la gente cuyo trabajo más allá del campo de las ideas y penetra en la realidad material, a los ecólogos de las tierras áridas, donde quiera que estén, en cualquier tiempo donde trabajen, dedico esta tentativa de extrapolación de la humanidad y admiración. Los trabajadores de las tierras áridas, los que tienen que trabajar mucho más que los de las tierras fértiles y de tierras lluviosas. Libro primero. Voy a leer un fragmento. Es en el momento de empezar cuando hay que cuidar atentamente que los equilibrios queden establecidos de la manera más exacta. Y esto lo sabe bien cada hermana Bene Gesserit. Así, para emprender este estudio acerca de la vida de Muad'Dib, primero hay que situarlo exactamente en su tiempo. Nacido en el 57º año del emperador Padishah Shaddam IV. Y hay que situar muy especialmente Muad'Dib en su lugar, el planeta Arrakis. Y no hay que dejarse engañar por el hecho de que nació en Caladan y vivió allí los primeros 15 años de su vida. Arrakis, el planeta conocido como Dune, será siempre su lugar. Del manual de Muad'Dib de la princesa Irulan. En la semana que precedió a la partida hacia Arrakis, cuando el frenesí de los últimos preparativos había alcanzado un nivel casi insoportable, una vieja mujer acudió a visitar a la madre del muchacho, Paul. Era una suave noche de Castel Caladan, y las antiguas piedras que habían sido el hogar de los Atreides durante 27 generaciones estaban impregnadas de aquel húmedo frescor que presagiaba un cambio de tiempo. La vieja mujer fue introducida por una puerta secreta y conducida a través del abovedado pasadizo hasta la habitación de Paul, donde pudo observarlo un instante mientras yacía en su lecho. A la débil luz de una lámpara a suspensor que flotaba cerca del suelo, Paul, medio dormido, distinguía apenas la voluminosa silueta inmóvil en el umbral y la de su madre un paso más atrás. La vieja mujer era como la sombra de una bruja, con sus cabellos como telas de araña enmarañados alrededor de sus oscuras facciones y sus ojos brillando como piedras preciosas. ¿No es un poco pequeño para su edad, Jessica?, preguntó la vieja mujer. Su voz silbaba y vibraba,
como la de un balisette mal afinado. La madre de Paul respondió con su suave voz de contralto: «Es bien sabido que entre los Atreides el crecimiento es algo tardío, vuestra reverencia». Se dice, sisió la vieja mujer, pero ya tiene 15 años. Sí, vuestra reverencia. Está despierto y nos está escuchando, dijo la vieja mujer. Astuto pillo, se rió. Pero la nobleza necesita de la astucia, y si es realmente el Kwisatz Haderach, bien. En las sombras de su lecho, Paul entrecerró los ojos hasta reducirlos a 2 líneas, 2 óvalos brillantes como los de un pájaro. Los ojos de la vieja mujer parecieron dilatarse y llamear mientras se clavaba en los suyos. «Duerme bien, astuto pillo», murmuró la vieja mujer. «Mañana necesitarás de todas tus facultades para afrontar mi Gom Jabbar». Y desapareció, arrastrando afuera a su madre y cerrando la puerta con un ruido sordo. El inicio de un magnífico libro, como es Dune. Todos son muy buenos. Yo leí de los 5, 3, pero este es realmente hermoso. Se los recomiendo. El libro sigue siendo maravilloso. Totalmente. Carlos. Totalmente. Bueno, María, muchas gracias por habernos traído este autor. Es un placer. Pies of Mint es un disco también de Iron Maiden que tiene la referencia. No lo hicieron explícitamente como lo querían, pero bueno, claro, el guiño está. El guiño está hecho. Guiño está. Lo que pasa es que, claro, si a él no le gustaba... Sí, Steve Harris, bajista de Iron Maiden, era muy fanático. Le encantaba, sí, le encantaba. Eso sí lo leí, pero vos sos el que entiende de música. Yo simplemente traje el dato y vos sabías mucho más que yo. Nos despedimos. Nos despedimos, María. Que pases muy bien y bueno, nos reencontramos el próximo martes, ¿te parece? Igualmente, que pases muy bien tú. Audiencia, Carlos, hasta el próximo encuentro, el martes próximo. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.